a Makers por, por hacer esta alianza y un poquito pues de mi experiencia. Yo soy CFO de Legal, como dijo Adri, nosotros somos, por así decirlo, como ese outsourcing de legal, de todo lo que una startup necesite, desde SAFE, agreements, constitución, propiedad intelectual, etc. Entonces nosotros estamos bien metidos afortunadamente en el mundo de las startups, así que parte del contenido, no solo el que yo les voy a dar, sino las demás personas del equipo que vengan aquí a charlar con ustedes, es un poco con base en la experiencia, lo que nosotros hemos visto. Y pues, primera cosa importante es que no repitamos los errores, porque los errores son costosos y tienen tiempo, algo que una startup no tiene. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ahorita de finanzas. La idea es que vayan anotando todas las preguntas. Si quieren, al final abren el micrófono, prenden cámara, bombardeenme de preguntas de todo lo que sé. Espero poder responderles todo. De lo que no sepa también, me llevo la duda y contactamos por LinkedIn o algo y se la respondo en dado caso que tengamos que hablarlo con otros colegas. ¿Listo? Entonces, la idea acá es abarcar y arrancar desde lo que no hacer y cuáles son esos principales errores que nosotros como startuperos tendemos a cometer. Pasa algo bastante seguido y es por el afán de sacar producto, por el afán de iniciar la startup, nos olvidamos un poquito de las finanzas y las finanzas tienden a ser una parte muy core del negocio. ¿Por qué? Porque el día de mañana si ustedes van a iniciar un proceso de levantamiento de capital, van a iniciar algún tipo de adquisición de otra compañía o sencillamente ustedes quieren existir, van a necesitar de las finanzas porque las finanzas es un poco como esa foto de lo que está pasando en la startup en ese momento. Entonces vamos a hablar principalmente hoy de 5 principales errores. El primero es no conocer los números y tampoco los pocos números que conocemos no saber cada cuánto mirar. El segundo punto y el segundo error crucial es no estructurar un flujo de caja real y un flujo de caja real proyectado. Ya vamos a entrar a revisar esto. No sé si alguno de ustedes tenga background financiero, tal vez de repente un par de economistas, de repente un par de administradores, pero pues la idea es que todos aquí entiendan y que un flujo de caja no es ciencia de cohetes. ¿Listo? Tercero, y es un tema mucho más mental, y es hay que planear desde la realidad, no desde el deseo. Cuarto error es que los estados financieros nunca me reflejan la realidad de la compañía y ríanse, esto ha pasado un montón de veces, no solo en startups de recién constituidas, startups que fácilmente venden 1, 2, 3, 4 millones de dólares, que los estados financieros no reflejan lo que ellos están haciendo en día de hoy y eso genera desconfianza. Y ya vamos a entender por qué la confianza en finanzas es un driver muy importante que todo el tiempo tenemos que nosotros estar alimentando y manejando. Y el último error que todo founder comete es el de delegar la responsabilidad financiera. Y ya vamos a entrar en cada uno de esos. ¿Listo? Entonces, hay que entrar y piensen que una startup es una fábrica de información. ¿Listo? Todo lo que ustedes hacen, producto, ventas, marketing, operaciones, legal, todo es información. Y toda información es como esa mina de oro que ustedes tienen para la toma de decisiones futuras. Y un poquito aquí en finanzas, es que en finanzas lo que nosotros hacemos es trabajar con datos y trabajar con información. Pero ¿para qué? O sea, ¿por qué un financiero o la parte de contabilidad de cualquier startup está tan obsesionada con el tema de data, de data, de data, de data? Es porque la información permite tomar decisiones y dejamos un poco de lado ese sentimiento y como un poco adivinar en el futuro qué es lo que vamos a hacer. Alguien alguna vez dijo, lo que no se mide no se controla. Se lo atribuyeron a un psicólogo, después a un científico, después a un maestro de negocios. La persona que haya dicho eso entendía la importancia de, el primer paso es medirlo, el segundo paso es controlarlo. Ustedes no quieren tener unos gastos descontrolados, no quieren tener un producto descontrolado, quieren hacer un correcto uso de ese escaso recurso que nosotros tenemos, que es la caja, el efectivo, principalmente en una startup y aún más en un negocio tech que muchos de ustedes aquí están montando o ya montando. ¿Listo? Y iniciamos. Queremos nosotros conocer los números y tampoco quiero que ustedes acá se lleven la idea de que las finanzas es algo demasiado alejado y con beneficio de la duda, con mis futuros colegas financieros, las finanzas corporativas no es más sino sumar, restar, multiplicar
y dividir. Y por favor, llévense eso, o sea, las finanzas es saber qué multiplicas por qué divides por qué y qué sumas por qué. Hay unos modelos financieros súper complejos de el DCF, el Discounted Cash Flow, para poder uno estimar cuál es el valor de la compañía, revisar si el valor en libros es, eso están sumando, multiplicando y dividiendo. ¿Listo? Para que por favor lo puedan llevárselo. Y el día de mañana, cuando hablen con un futuro financiero, con un futuro contador, no se dejen, digamos, que asustar de lo que les estén hablando, que de repente termina siendo, lo que les digo, una vez más, operaciones muy básicas. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros conozcamos las entradas de dinero y las salidas de dinero. Y no es más sino pedir el extracto bancario diario, semanal o mensual de sus cuentas, que lleven un Excel, y se asombrarán la cantidad de founders, de CEOs que no tienen y no tienen el conocimiento, ni se molestan en saber cuánto dinero me está entrando y aún más cuánto dinero me está saliendo. Estas dos variables que ustedes tienen ahí, estos dos inputs, son prácticamente lo esencial. A ustedes les permite saber y qué es un flujo de caja y por qué me es importante conocer lo que me entra y lo que me sale. Porque uno en una startup está quemando dinero o todavía está buscando esa rentabilidad. Y ni siquiera, si tú ya eres rentable, quieres seguir siendo rentable. Dentro del mundo de los negocios, de las startups, el flujo de caja y el efectivo es esa línea de oxígeno que ustedes tienen. Se acaba el efectivo, se acaba la empresa. Una empresa puede ser no rentable y existir 5, 10, 15, 20 años si hay socios que lo financien y socios que hayan detrás. ¿Listo? Entonces, es importante y crucial conocer una vez más lo que me entra y lo que me sale. ¿Cada cuánto? Todos los días. Cuando tenemos un flujo de caja o cuando estamos en una etapa inicial de la startup, es importantísimo tener control de mis entradas y mis salidas, porque una mala decisión puede llevar automáticamente al cierre de la idea, a la quiebra, y pues tener que apagar una gran idea que pudo haber surgido con un correcto manejo financiero. Y solo con esos dos inputs pasamos al segundo paso, y es saber lo que me entra y saber lo que me sale me permite estimar cuánto es mi burn rate, es decir, cuánta plata yo estoy quemando al mes. Si me entran 100 y me salen 90, ¿cuánto estoy quemando? 10. Entonces, el día de mañana cuando llegue un socio inversionista y dice, ¿usted cuánto está quemando al mes? No, yo estoy quemando tanto. Después les voy a hablar de la confianza en el mundo de las finanzas, de las startups y en general en la vida. La confianza permite muchas cosas. Si ustedes son unos founders que tienen estos indicadores en su cabeza, son founders que emiten y generan cierta confianza en que ustedes están en control de lo que están haciendo, están en control de lo que, de los movimientos y las decisiones que están tomando, y eso puede fácilmente desencadenar en abrir una ronda de inversión, hablar con algunos ángeles inversores, etc, etc. ¿Cuál es mi runway? Fácil. ¿Cuánto efectivo tengo hoy en mi cuenta bancaria? Dividido cuánto estoy quemando al mes. Si yo tengo 100 y estoy quemando 10 al mes, significa que tengo 10 meses de existencia. Y este runway es súper importante cuando ustedes estén desarrollando su startup. Si ya lo están haciendo, por favor, calculen cuál es su runway. Si ya están constituidos, si están, mejor dicho, comiéndose el mercado y todavía no son rentables o todavía no tienen la suficiente caja, calculen cuál es su runway. Es decir, el runway es más o menos el tiempo en el cual ustedes tienen que alcanzar, como ese famoso profitability, o tener una nueva inyección de capital. Y ahí pasa a, porque saber mi runway me va a permitir a mí saber en qué momento tengo que salir a levantar la siguiente ronda de inversión. Es decir, levanté 2, 3, 4 millones de dólares. Ojalá ustedes puedan levantar 10, 15. Y eso ustedes se lo queman en 2, 3 años. Si ustedes todo el tiempo van calculando el runway y de repente de 3 años pasan a 1 y medio, ese año y medio es el que ustedes tienen que saber que en ese momento la compañía debe ingresar el capital. Entonces ustedes arrancan a hacer el análisis en reverso. Si en 1 año y medio tiene que entrar todo el capital, entonces yo tengo que empezar a abrir la ronda de valoración más o menos en un año, porque me demoro más o menos 5 meses terminando esa negociación, cerrándolo, firmando, abriendo el LLC en Estados Unidos, en Delaware, en lo que sea, para poder bajar los recursos. Y eso les permite, una vez más, tomar decisiones. El crecimiento y la tasa de crecimiento de ingresos es algo importantísimo
porque lo que nosotros estamos haciendo es estimar a qué ritmo nosotros estamos creciendo. Y después van a darse cuenta, los que tengan como algún background como de matemáticas, la pendiente de mi recta en el cual logro llegar al punto de equilibrio depende bastante de la tasa de crecimiento de mis ingresos comparado con la tasa de crecimiento en mis gastos. Si logro saber cuál es mi tasa de crecimiento de los ingresos y mis gastos permanecen constantes, voy a estimar en cuántos meses yo voy a lograr alcanzar esa famosa rentabilidad o ese profitability. Y pues por último, ciertas posibles eficiencias en si necesitan de repente extender su runway, cómo ustedes van a llegar a extender ese runway con, una vez más, las entradas y las salidas. ¿Y cómo lo vamos a calcular? El BORM, ya les dijimos que era entradas menos salidas. El runway es el efectivo disponible, lo dividido la cantidad de plata que yo estoy quemando al mes, y pues el crecimiento de ingresos es sencillamente una variación de final menos inicial menos uno. ¿Listo? Entonces, como resumen, ¿qué números fijo tienen ustedes que conocer en su startup? Lo que me entra y lo que me sale. ¿Para qué? Para ustedes saber cuánta plata están quemando y cuánto tiempo de vida tienen. ¿Y por qué necesitan saber eso? Porque eso les va a permitir a ustedes tomar decisiones a la hora de buscar financiación, buscar eficiencias, reducir gastos, ajustar ciertas cosas, etc., etc., etc. ¿Y cuándo lo tienen que hacer? Esto no es cada 6 meses ni cada año, idealmente cada día. Y porque ustedes estén, mejor dicho, llevadísimos desarrollando producto, esto debería hacerse básicamente todos los días, porque todos los días entra, todos los días sale, y de repente si ustedes deciden participar, les voy a decir una cosa, en marketing, en un evento, eso cómo se les afecta y ustedes cuánto les varía el runway, va a ser una decisión que tienen que tomar diaria porque tienen que el día siguiente o aumentar ventas o recortar por algún otro lado. Y una vez más, finanzas se trata de tomar decisiones, no simplemente de mostrar. El ejercicio financiero no es llegar al final de año a 12 meses, llegar con unos estados de resultados y decir, Diane, te tengo que pagar tanto porque mis utilidades fueron de tanto, o devuélveme tanto porque facturé tanto IVA. Eso no son las finanzas es tomar decisiones y llévense eso siempre. Ustedes están haciendo finanzas si toman decisiones con base en información. Ahora, vamos al segundo error y un segundo error típico y es no estructurar un flujo de caja. Y les voy a dar a grandes rasgos qué significa un flujo de caja. Un flujo de caja, como dice bien la palabra, es un flujo, es decir, lo que me entra y lo que me sale. ¿Y la caja qué es? La caja, véanlo como su banco. ¿De dónde viene la palabra caja? Porque antes decía caja menor y la gente iba, te pagaba en efectivo, ustedes guardaban la plata y era una caja que tenía dinero. Básicamente es la misma ahorita, pero con una cuenta bancaria. ¿Cómo se ve un flujo de caja? Esto varía de cada uno de los tipos de negocio. Si ustedes tienen diferentes líneas de negocio que les generan diferentes ingresos, aquí deberían de verse todas las líneas de negocio. Cada línea de negocio, cuánta caja y cuánto dinero les está entrando. Pero esto no es facturación, es decir, no es cuánto ustedes facturan o cuánto ustedes venden, es efectivamente en su cuenta bancaria cuánto les está entrando. Y ahí tienen básicamente el primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Ingresos, préstamos, inyecciones de capitales, cualquier cosa que les sume en su cuenta bancaria. Ahora, si nosotros nos vamos al segundo grupo, que son salidas, aquí por favor entren en el nivel de detalle máximo. Proveedores, nómina, intereses, si ustedes pagan marketing, hosting, correos electrónicos, el community manager, todo lo que ustedes tienen, pagos de intereses. Si ustedes no levantaron capital y lo que estaban haciendo era simplemente levantar un préstamo, lograron levantar ese préstamo, pero esos préstamos tienen 6 meses de periodo de gracia y a partir de esos tienen que pagarlo. En el mes número 7 tiene que estar la salida de em, de estos intereses que están causando. Cualquier cosa que salga tiene que verse ahí. De repente lo que ustedes están haciendo, si son servicios o lo que sea, software, si es SaaS, ustedes están exentos de IVA, pero ustedes no están exentos a que les hagan ciertas retenciones. ¿Qué es la retención? Yo le pago a, vamos a decir, Yuliga, la prende un servicio de 100 pesos. La retención es del 11%, es decir, que mi cliente no me va a pagar a mí 100 pesos. Mi cliente me va a pagar a mí 89 pesos porque me retiene el 11% de lo que yo hago. Revisen muy bien en temas fiscales cuáles son esas retenciones y cuáles son esas deducciones.
¿Por qué? Porque si ustedes están pensando en utilizar esos 11 pesos para pagarle a el community manager y se los retienen, de repente no los van a tener y empiezan a tener cierto tipo de problemas. O empiezan a ver disminuidos un runway. Al principio su runway era de un año, pasa un mes y ya no están en un año, sino están en 6 meses. Algo pasó en la caja y hubo ciertos gastos que no se proyectaron. Entonces, para que ustedes puedan entender, es, cojo todo lo que me entra, le quito todo lo que me sale y al final eso se va a llamar flujo neto. Una vez más, finanzas que estamos haciendo, sumando y restando. Cuando llego a mi flujo neto, le sumo lo que yo ya tenía antes. Entonces, si yo antes tenía, no sé, 10 pesos, el flujo neto es de -3, ¿cuánto voy a tener en caja disponible? 7. Y así es que ustedes van entendiendo el concepto de por qué es quemar y por qué se habla de quemar dinero. Es decir, me está saliendo más plata la que me está entrando, por ende, estamos quemando dinero. Y esto es una métrica muy importante a la hora de levantar capital, porque así el futuro ángel inversionista o si están abriendo una ronda pre-seed o seed o serial, lo que sea, va a saber en qué momento va a existir la siguiente ronda y la siguiente necesidad. Y de repente si les invierte $1 millón para alcanzar ciertos objetivos y ese runway les da 12 meses, el objetivo que tenía que alcanzar con el dinero del inversor tiene que verse reflejado en la realidad de la compañía. Una vez más, y esto es algo que nosotros en View nos gusta mucho hacer y es pónganse ustedes en los zapatos de ese inversor. Cuando uno está en el lado que quiere levantar capital, cualquier entrada de dinero, cualquier cosa, uno feliz, uno quiere, pero pónganse en los zapatos del inversor, pónganse ustedes que están invirtiendo su dinero en una persona que probablemente no conozcan. ¿Cuáles son esos insights, cuáles son esos drivers de tranquilidad, de confianza que ustedes les gustaría transmitir o les gustaría que les transmitieran cuando ustedes estén en los zapatos de inversor o de ángel inversionista? Y una de esas es que todos los números concuerden, es decir, que la ronda que ustedes estén levantando tenga que ver con su flujo de caja y que permita y logre lo que ustedes están planteando. O si no, sencillamente les van a decir que no, porque lo que ustedes están levantando capital no va a alcanzar en el tiempo que ustedes los están quemando para poder lograr los objetivos. Y pasamos al segundo paso, que es lo que ustedes ven ahí en gris, es lo que nosotros vemos como un flujo de caja proyectado. No se asusten por el tema de qué es el proyectado. El proyectado básicamente es saber de aquí a 12 meses cuánta plata va a salir y el ejercicio es intentar que en 12 meses el número que me queda en mi cuenta bancaria sea el número que yo planeé al principio. Ese es el ideal. Proyecciones exactas no existen. Es decir, no se den mala vida cuando ustedes proyecten y no lleguen a ese número. Proyecciones exactas no existen. Existen margen de errores chiquitos, pero en el camino siempre van a pasar cosas que a ustedes no les va a permitir haberlas previsto en un ejercicio de planeación. En ese orden de ideas, la primera cosa para ustedes poder hacer un flujo de cada proyectado es coger mis ingresos y sencillamente hagan un ejercicio. ¿Voy a crecer? No voy a crecer. Tengo un ejercicio de venta con algún corporativo, voy a poder firmar algún tipo de contrato. Sí, ¿cuándo voy a firmar ese contrato? En 3 meses. Más o menos, ¿cuáles son los periodos de pago? En 60 días. Entonces, en 3 meses voy a tener que añadirle otros 2 meses para que me entre ese efectivo. Es decir, que cuando yo firme el contrato, no voy a ir a proyectar mi flujo de caja, ahora me van a entrar X dinero. No, ustedes tienen que tener en cuenta todas esas variables a la hora de ustedes poder el día de mañana hacer un flujo de caja proyectado. ¿Y por qué ustedes quieren proyectar? O sea, y también es una pregunta muy válida, Juan Pablo, porque es importante proyectar la caja, porque proyectar la caja les va a ustedes saber cuánto tiempo de vida les queda y de repente qué gastos en comparación con todo el esquema hace o no hace sentido. De repente tener un proveedor de masajes en la oficina es o no es relevante. Les da o no les da, digamos que les da el beneficio, voy a decir cualquier cosa, de repente 100.000 pesos a ustedes en un mes no les genera nada. Si ustedes los proyectan a 12 meses, de repente es 1.200.000 que hubiesen invertido en pauta para poder llegar a ese objetivo de ventas. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver en perspectiva los diferentes gastos,
empiezan a cobrar relevancia y de repente esos pequeños gastos sí se vuelven decisiones como de cortarlos para poder extender el runway, para poder entender que es tener una caja un poquito más saludable y una vez más tomar decisiones. Eso es lo importante, tomar decisiones. Entonces, en el mes uno, cojo los ingresos que me van a entrar de la primera línea de negocios. Si tienen diferentes líneas de negocio, los meto. El préstamo uno, ¿cuándo va a entrar? Pues inyección de capital, ese socio me prometió que me iba a invertir en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses. Aquí va todo. Lo mismo en proveedores. No, voy a participar en el evento, en Startco, en el GoFest, me voy a ir al Miami Tech Week, voy a ir a San Francisco Tech Week o a la Tech Week que sea. ¿En qué mes voy a pagar eso? ¿Dónde están los tiquetes? ¿Con cuánto tiempo los voy a comprar? Todo tiene que verse aquí reflejado. Y una vez más, seguimos. Flujo neto, saldo anterior, caja disponible. Insisto, por favor anoten todas las preguntas. Si estoy pasando de repente rápido por algún tema y necesitan que nos devolvamos, no hay ningún problema al final de la presentación. Y aquí vienen un poquito de esas reglas para planear y esas reglas para proyectar y hay errores muy comunes y es el primero, consideren escenarios. Consideren escenarios en los cuales el inversor no les mete y no les inyecta el capital que ustedes necesitan en el momento que ustedes lo necesitan. ¿Y por qué esto es importante? Porque les permite a ustedes empezar desde antes a hacer un plan de acción. Alguien alguna vez dijo, planeemos lo suficiente para no tengamos que improvisar, pero el día de mañana que tengamos que improvisar, revisemos si tenemos un plan para lograrlo. Aquí aplica eso. Es decir, planeen su flujo, pero también consideren ciertos escenarios en los cuales las cosas no suceden como ustedes lo esperan. Tanto para plantear escenarios ácidos y el día de mañana, si ustedes hoy tienen CFOs, se los dirán, si lo van a tener en un par de años, se los dirán. Hay un famoso término que son escenarios ácidos. ¿Qué son escenarios ácidos a nosotros en los financieros? Escenarios donde las cosas no suceden y donde las tasas de crecimiento no se cumplen, el gasto aumenta y nosotros nos gusta estresar la caja. ¿Qué es estresar la caja? Precisamente plantear escenarios ácidos para nosotros poder tomar decisiones. Entonces, no se vayan con un escenario. Y eso me ayuda a pasar al segundo tema y es esos escenarios no son estáticos. Es decir, su startup no es la misma hoy que la que va a ser en una semana, en un mes, en 12 meses o la que fue hace 6 meses. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que ajustar las proyecciones. Esto no es un ejercicio estático, esto es un ejercicio dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Es que de repente si contrataron a 3 personas diferentes y tenían proyectadas a una, automáticamente ustedes sientan, revisan su flujo de caja, lo actualizan, lo proyectan y eso una vez más les va a ustedes permitir tomar ciertas decisiones. Si el ángel inversionista les va a meter la plata en una semana, entonces con ese capital, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a distribuir? En dónde lo voy a plantear, en dónde lo voy a guardar, etc, etc. Hay unos famosos gods de los founders que son, no, yo creo que el mercado va a ir para acá, yo creo que la cosa va a ir para acá, el producto debe ir por allá. Y eso es muy cierto. O sea, los founders tienen unos gods muy acertados porque si no, no serían founders. Porque hay ciertas decisiones que hay que tomarlas desde el lado no racional. Pero las finanzas no se trata de tomarlas desde el lado no racional. Al contrario, se trata de racionalizar la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que los gods del founder, y si ustedes son founders, sean mucho más acertados. No se trata de que van en contravía o esos gods del founder o la información que pasa el financiero. Es complementaria. Si sumamos los gods del founder junto con la toma de decisión y la información financiera, el runway, el flujo de caja disponible, la tasa de crecimiento, lo que estamos quemando cada mes, vamos a nosotros poder tomar decisiones muy enfocadas en el crecimiento y lo más importante es lograr sacar la startup y lo que ustedes se plantearon no en un borrador, que era un reto gigante, en 3 meses ajustarlo porque lo están cumpliendo. Y una vez más, eso se toma es con información. Ese de poner el dedo y revisar al aire para dónde hay que ir, toca bajarle y hay que más bien meterle mucho más data. Y cuando ustedes estén haciendo este ejercicio, como los solo founders no están tan de moda, siempre se necesita de un equipo si uno quiere escalar. No conozco, hay un reto que quieren hacer los manes en Silicon Valley que es como el One Man Unicorn, es decir, una persona que logre montar una sola empresa que valga, pues supere la valoración del billón. Vengan, realmente, o sea, no había el primero, dudo mucho que exista el One Man Unicorn, pero
Dicho eso, la información de nada sirve si no se comunica. Si ustedes son dos founders, comuníquenlo, ábrenlo. Siempre va a haber una distribución de roles y si uno de esos roles es el financiero, uno de esos roles es revisar las cuentas, comuniquen la información. La información es para quedárselo. La información es para hacer un dashboard. La información no es para dejarla ahí. La información es para tomarla, trabajarla y usarla en esas sesiones de ideación, como sea que ustedes tienen sus sesiones de ideación y de estrategia. Si ustedes lo llevan con una cerveza el viernes en la noche cuando terminen sus trabajos, sus 9 to 5, háganlo. Si ustedes están full time y les gusta trabajar porque su creatividad fluye a las 2 de la mañana después de comer ramen, háganlo. Pero comuniquen la información y actúen con base en eso. Eso es lo que sí. Ahora, lo que no. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Planear una sola opción. Lo que les dije, ustedes cogen, se sientan el 1 de enero, se comen sus 12 uvas y planean todo el año. Y ya, y ese es el escenario, y suerte. No, pasan muchas cosas en medio y de repente su buen escenario se vuelve su peor escenario, que ese es todo el tiempo la idea, que ustedes vayan desde para arriba, que si ustedes antes creían que iban si hoy están vendiendo 10 y ustedes quieren vender 1000, pues que vendan 1 millón. Y que de repente ese escenario vacío en el que ustedes estaban realmente no es escenario vacío, sino se vuelve otro tipo y va evolucionando. Otro error que yo he visto, y una vez me llegó un founder con una proyección de un flujo de caja a 5 años, una empresa, una startup que recién se estaba constituyendo y está hasta ahora teniendo sus primeros clientes. No tenía contrato con ningún ángel inversionista y el man ya tenía su 5 años de flujo de caja. ¿Realmente ustedes creen que 5 años, o sea, estoy seguro que a los 2 meses esos 5 años se van para el carajo? No hay forma alguna en la que ustedes estimen un crecimiento exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Una vez más, ajustenlo. Todo el tiempo ajustenlo. No proyecten a más de 5 años, o sea, máximo su runway. Y si su runway es de 12 meses, ustedes tienen que saber 12 meses cuánta plata qué van a hacer con esa plata. Y dejen un par de meses más para saber cuánto necesitan para seguir operando. Esto tiene que ir muy de la mano con sus objetivos. Ahora, pasa un tema y es, así como los founders tienen unos gods, muchas veces nosotros proyectamos desde el del deseo. Y si lo combinamos con planear una en una sola opción y le añadimos proyectar a 5 años, están en una situación financiera compleja. ¿Por qué? Porque si ustedes proyectan desde el deseo, no, pues Juan Pablo, ¿cuánto quieres vender? Proyectalo de una. ¿Cuánto está vendiendo en este momento la startup número 1 de Colombia? ¿Cuánto está vendiendo Nubank? ¿Cuánto está creciendo Nubank? Y yo me pongo esa meta. Pero realmente, si yo no hago y no tengo un plan que logre argumentar esos crecimientos, no voy a hacer un ejercicio de planeación correcto. Entonces, dejen el deseo de lado. Por eso los financieros muchas veces tenemos esa fama de ser un poco fríos, tacaños. Vengan, no. Es que nosotros dejamos nuestros sentimientos de lado y tomamos las decisiones frías. El número es frío, el número no tiene sentimientos, el número me dice. Y el conjunto de números es lo que empieza a darle cierto calor y cierta temperatura a la toma de decisión. Entonces, no proyecten desde el deseo, por favor, proyecten desde la realidad. Si ustedes no están haciendo nada para poder lograr esa proyección, entonces no se va a lograr. Ahora, no significa que ustedes no tengan metas y objetivos ambiciosos. Por favor, háganlo, pero que esa proyección venga acompañada de una serie de acciones desde la parte estratégica, desde la parte comercial, desde la parte de producto para lograrlo. Si ustedes quieren llegar a, no sé, 15 millones de usuarios en Latinoamérica, vengan, pues no los proyecten si ustedes no tienen ni siquiera un host, una plataforma o algo que argumente eso, o si no, el día de mañana entra un ángel inversionista, les mete a ustedes $100.000 y ustedes porque quieren ganarse $40.000 al mes, se cogen toda la inversión y realmente no termina sucediendo nada. Y una vez más, muy del rol de comunicar y actuar, el otro lado es solo saber y quedarse a ustedes con toda la información. Si ustedes son el founder que tiene el rol de estar en control de los números, o si ustedes son el founder, cuando hablen con el ángel inversionista lo que les va a preguntar son los números. Su co-founder tiene que saber los números, su equipo tiene que saber los números, tienen que comunicar y ustedes no se pueden quedar con esa información. ¿Listo? Ahora pasamos a un bosquejo muy general de los dos estados financieros más importantes. Ya hablamos del flujo de caja, que es el tercero. A grandes rasgos,
los tres se hablan mucho, los tres están conectados, es decir, lo que pasa en mi balance, pasa en mi PIG y pasa en mi estado de flujo de caja. Pero vamos a revisar estos dos puntualmente y es la estructura de un balance general. Me siento como en clase de la universidad, mejor dicho, aburriendo a todo el mundo. Pero pónganle cuidado que después el día de mañana esto a ustedes les va a funcionar mucho. Si su back no es finanzas, si su back no es un tema muy contable, esto a ustedes el día de mañana les va a tocar aprender a las malas o a las buenas. Ahorita espero que estemos en un escenario de las buenas, espero que después el día de mañana no lo aprendan a las malas. ¿A qué voy con eso? ¿Qué es un balance general? El balance general, hay una ecuación contable, y la famosa ecuación contable es que el activo es igual al pasivo menos el patrimonio. Mm, me lo aprendí en la universidad. Pero, ¿eso qué significa? Que es que mi activo sea igual al pasivo menos el patrimonio. El activo, piénsenlo en lo que ustedes tienen, la camiseta que ustedes tienen puesta, el carro de sus papás, la casa de sus papás, el plato en el que ustedes comen en una empresa, esos son los activos, lo que tienen. Ahora pasemos al otro lado, el pasivo. ¿Cuál es el pasivo de cualquier cosa? Lo que deben, lo que ustedes deben en crédito, lo que ustedes deban en su tarjeta de crédito, eso es lo que se debe. Lo mismo sucede en una empresa. Activo lo que tengo, pasivo lo que debo, lo que todavía no he pagado. Y si yo a lo que tengo le quito lo que debo, ¿qué me da? Pues lo que me queda. Lo que me queda es el patrimonio. Espero que el día de mañana, cuando ustedes hacen una ronda inversionista y no sepan de qué le están hablando, de que es pasivo o algo, se acuerden de Illegal, ustedes digan, ve, claro, lo que tengo menos lo que debo es lo que me queda, y lo que me queda es el patrimonio. Por lo general, en un estado financiero ya real, en el patrimonio vamos a ver ciertos ejercicios de la acumulación de patrimonio de resultados de ejercicios anteriores. Así se llama una de las cuentas, que son las utilidades que he generado a lo largo de toda la vida. ¿Dónde está el patrimonio también? El capital social con el que ustedes abran la compañía. Diferentes tipos de activos, activos corrientes, activos no corrientes. Activo corriente, lo que pueda ejercerse en menos de un año. Es decir, cuentas por cobrar. Eso es un activo corriente, es decir, lo que mis clientes me deben. Activo no corriente, si ustedes tienen un edificio, los invito a salir de un edificio en menos de un año. No se puede. Entonces, eso es un activo no corriente. Y pasamos al famoso PIG, estado de resultados, estado de pérdidas, como llámenlo. Básicamente es mis ventas, le quito los costos, le quito mis gastos y me va a dar lo siguiente y es utilidad operativa, utilidad neta, EBIT, EBITDA, EBITDA ajustado. Si ustedes van a ser de esos founders todos locos, por ejemplo, el man de WeWork en sus estados financieros había puesto EBITDA ajustado y en el EBITDA ajustado le sumó el valor de la comunidad de WeWork. El EBITDA ajustado es una métrica bien chistosa y un poco subjetiva. Por favor, sean ustedes de los founders donde tienen un EBITDA, depreciación, amortización, márgenes netos, tal vez de repente un EBITDA ajustado. Tienen que, mejor dicho, argumentarme a mí muy bien porque ustedes están valorando en eso. Entonces, así es el estado de resultados. Tengo 5 minutos, me hace falta un slide más y abrimos el micrófono para preguntas. Y estos dos se hablan. ¿Qué quiere decir eso? Mis ingresos son lo que yo vendo, lo que yo facturo. Es decir, por favor, no confundan la utilidad con caja y nos devolvemos al final. Al final, la caja, cuando ustedes van a ver sus estados de resultados, van a ver en el balance general, en el activo corriente, una partidita que se llama caja. Eso tiene que ser lo que ustedes tienen en los bancos. Entonces, no o sea, eso es una parte del activo, la caja, pero ustedes pueden ser estúpidamente poco rentables o pueden estar en pérdidas e igual tener caja e igual estar existiendo. Y de hecho, ese es el mayor común denominador de todas las startups mientras buscan ese famoso profitability y es tener caja a pesar de que estoy dando pérdidas. Y si quieren ya pasamos a la siguiente slide y es el tema de responsabilidad y esto no es menor. Aquí hablo de lo que yo he visto. Digan, Juanpa, es que yo antes le dije al contador toda la responsabilidad de esto. Y ustedes pueden delegar la parte operativa. ¿A qué voy con eso? Ustedes pueden delegarle al contador el registro de información, coger las facturas,
llevar la contabilidad, generar el reporte, generar el recibo de caja, todas las vainas que ustedes necesiten. También pueden delegar la visualización de información. Ustedes están founders y de repente tienen un equipo, su tiempo es muy valioso como para estar gastándose en un dashboard o haciendo una gráfica de Excel o redactando. Eso también lo pueden delegar. ¿Qué también pueden delegar? La presentación de impuestos. Ustedes les mandan la renta y ustedes van a revisarla. Ustedes no van a sentarse con el contador y van a decir, pero no me mandes esto por acá, mándame esto por acá. Estos gastos no fueron estos gastos, esos gastos financieros fue este, el GMF de repente fue este. O sea, ustedes no van a hacer eso. Ustedes pueden delegar la parte operativa. El hacer se puede delegar, pero la responsabilidad es de ustedes. La responsabilidad de que la empresa, la startup, el futuro unicornio, realmente es del founder. Si ustedes como founders no son responsables de la calidad de la información, de poder comunicar esos insights, de comunicar la responsabilidad fiscal, ustedes están pecando y esa responsabilidad no es de otra persona más que de ustedes. Y yo creo que ya con eso voy cerrando. Cuando ustedes tengan un equipo financiero como founders, los founders que ustedes no tienen, si ustedes no tienen ningún CFO, insisto, si su back, me atrevo a decir ni siquiera es economía, porque ni siquiera los economistas tienen este back como de balance, estados de resultados, flujo de caja, ojalá algunos ingenieros industriales sorpresivamente son muy buenos en finanzas. eh, por favor, entiendan que el no saber no los exime de la responsabilidad. Si ustedes llegan en 5 años y tienen esa contabilidad hecha tres, no es que yo no sabía, pues me da mucha pena que usted no sepa. Igual es su responsabilidad, igual es su startup, es su bebé. Y si su bebé está mal, su bebé está enfermo, es responsabilidad suya no ser el doctor, no, usted es el papá, usted tiene que responder por ese bebé. Y eso puede debilitar cierto tipo de negociación, cierto tipo de futura adquisición, inyección de capital, safe, best, llámenlo como ustedes quieran. Entonces, ya con eso cierro, intenté ser como pegarle los pain points más importantes, los errores más comunes de todos los de las startups que nosotros hemos visto, hemos asesorado, con los que nosotros hemos hablado. Entonces, preguntas, por favor, dispárenlas y en la medida en que pueda respondérselas, se las responderé. Mm, a ver, si estamos empezando una startup con pocas personas, ¿qué herramientas técnicas recomiendo? Que sean low friction y que fácil. A ver, si estamos empezando, Ángel, probablemente no tengamos mucha caja ni mucho presupuesto para poder contratar ciertas herramientas low friction que yo desde el celular pueda ir escribiendo mis gastos, o si ustedes están en Estados Unidos, QuickBooks, que los movimientos bancarios automáticamente se me reflejan. No sé, hay muchas herramientas hoy, hay Make, hagan cualquier cosa que cuando le entre un correo electrónico, una factura, automáticamente alimente una base de datos y un Google Sheet, utilicen Google. Si ustedes ahorita, pues creo que hay algunos estudiantes, entonces la universidad tiene unas licencias que les permite utilizarlas. Después de que ustedes se gradúan, esas licencias caducan, de repente pueden usarlos 3, 5 años, aprendan a utilizar desde ya Google Sheets. La transición puede ser un poco traumática, fue traumática para mí, pero realmente es gratis, o sea, y uno que quiere cuando está iniciando una startup, pues cosas gratis. Entonces, cojan un Excel, no se compliquen, las finanzas son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, entonces manténganlo así, keep it simple al principio. Entonces, necesitas datos financieros que sean low friction, coge, revisa, pagué tanto de esta factura, me entró tanto de este cliente y vayan llevando un registro en una tabla, después hacen tablas dinámicas con eso para poder ustedes estimar diferentes cosas. Entonces, Ángel, lo mejor que puedes hacer probablemente sea tener Google Sheets y ser juicioso con ese tipo de eh, poner la información en ese Google Sheet. No sé si otra persona tenga alguna duda. Pueden abrir el micrófono si quieren, chicos. Ujú. Y si quieren prender la cámara para también, o si no, y Sí. si están en pijama, sin problema. Yo aprovecho para hacerte una pregunta. Me Ujú. quedó sonando mucho lo del Runaway y me gustaría saber cómo podemos quizá integrar alguna proyección de ingresos o posibles ajustes que se podrían hacer en los gastos como para tomar decisiones más ágiles cuando hay cambios de mercado
muy complicados o por ejemplo cuando pasamos por situaciones como la pandemia, que pues realmente son muy inciertas. ¿Qué recomiendas ahí? Primero, la temporalidad en la que ustedes están haciendo eso. ¿A qué voy con eso? A que un cambio de mercado sucede ya. La pandemia fue de una. Si ustedes todo el tiempo están en control de la caja, están en control de sus proyecciones de una forma diaria, van a poder tomar decisiones y es, cerramos. También es una decisión muy válida. Una startup no se trata de o vamos a pivotear y para pivotear cogemos todas esas proyecciones que hicimos de lo anterior y lo mandamos para el carajo, lo guardamos como Última Esperanza, Raya al Piso 01, versión final, e inician un nuevo proceso de proyección. Entonces, mi consejo acá sería, ante cambios de mercado, lo primero que ustedes tienen que hacer es ajustar su flujo de caja. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Ahora, Julio Caldas pregunta si los revisores fiscales son obligatorios. No, los revisores fiscales solo hay dos casos en los que son necesarios, cuando superamos cierto nivel de activos o superamos cierto nivel de ventas. El nivel de activos, si no estoy mal, creo que son como más de 3.000 millones de pesos en activos o 10.000 millones de pesos en activos y 3.000 millones de pesos en ventas. Es algún tipo de eso. Si ustedes buscan condiciones revisores fiscales, ahí les aparece. ¿Qué sí es obligatorio? Si ustedes están constituidos, contador, porque ustedes tienen que presentar renta, IVA, RT, ICA, donde ustedes estén constituidos. Esos son como lo obligatorio. Súper, súper. Yo tenía otra pregunta. Ujú. ¿Cómo puedes diferenciar como de forma efectiva y racional un problema de liquidez temporal eh, de un problema estructural en el flujo de caja más operativo? En las proyecciones hay un momento en el que la misma proyección te va a empezar a hablar a qué voy. Para argumentar cierto tipo de crecimiento en ventas, la proyección de flujo tiene que ir acompañada de precisamente llegar a eso. ¿A qué voy? Si ustedes empiezan a extender y decir, listo, para yo poder ser rentable tengo que llegar a X cantidad de clientes o X cantidad de ventas, o X cantidad de usuarios. Y para poder yo llegar a esos X cantidades de usuarios, voy a tener que contratar X cosa, hacer X cosa o hacer cierto tipo de, no sé, de adquisición de clientes. Y si de repente su mercado es Bogotá y para ser rentables ustedes tienen que adquirir a 100 millones de usuarios, vengan, el tema es estructural. No puede ser que su mercado máximo, para ustedes poder ser rentables, sea más del mercado al cual ustedes están atacando. Y empiezan a tener cierto tipo de contradicciones precisamente para identificar esos problemas estructurales. O de repente nunca son, nunca son rentables y pues el problema es estructural. Entonces proyectan gastos, proyectan, y si de repente a perpetuidad ustedes van a necesitar financiamiento, van a necesitar inversión, pues es lo que llaman el default alive o default como dead. Entonces ustedes están como default dead, o sea, no va a suceder. Esa es como la respuesta a tu pregunta. Gracias, gracias. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, alguna aportación sobre la presentación de Juan Pablo? Uh, Julio, ¿quieres decir algo? Creo que tienes el micrófono encendido. Eh, Súper. Bueno. Mm, Juan Pablo, una pregunta. Ujú. Hablando del Cuéntame. runaway, ese se trabaja en base a la plata que tienes en caja. Y como para previsionar alguna métrica o cómo lo verías, cómo se podría pensar de esa forma. O Es sea, un poco el decir, ejemplo. ¿cómo tú estimas, cómo calculas el runway o cómo logras llegar a mejorar ese runway? Por favor, un poquito más de detalle en tu pregunta. Dale, sí. El runaway, tengo entendido que se calcula con la plata que tienes en caja y cuánto te dura, en base a Ajá. los gastos que tenés. Bueno, en base a eso, ¿cómo puedes hacer para mejorarlo? Como dices tú, o como para tener como una alerta previo a estar llegando al borde de me quedo sin runway. Listo. Entonces, pónganle cuidado. ¿Se acuerdan que yo les dije que al principio ustedes van a hacer una proyección?
En esa proyección, ustedes van a calcular el runway y el runway les va a decir, para hacer un ejemplo, 12 meses. Primera alerta, que cada mes que avance, no solo te queden 11 meses, sino que cada mes que avance, te quede menos del que está proyectado para hacerlo. ¿Qué significa? Que la proyección inicial no tuvo en cuenta algún tipo de gasto, es decir, no tuvo algún tipo de salida desde el principio que están teniendo ahora y eso genera una alerta para ustedes saber por qué no está o de repente para saber si ese gasto con el cual ustedes están teniendo no es prioritario. Al principio ustedes están buscando validación de negocio. Al principio ustedes están intentando quitar todos los gastos que no sean necesarios. Hablen con muchos founders terminan pagándose, no sé, $10, $20, $30 al mes, duermen en una colchoneta. ¿Por qué? Porque ellos quieren extender su runway para que la validación suceda y logren ese profitability o logren a la masa de clientes que ellos querían. Entonces, la primera alerta es ustedes poder mmm, estimar, proyectar y preguntarse de una forma diaria, mensual, en el cual este gasto realmente está apoyando el core del negocio. Lo que te digo, parece chiste, pero si ustedes desde el principio proyectaron unos masajistas en las oficinas para las 5 de la tarde que están estresados después de vender, vengan, realmente pregúntense y ya dejando como esa exageración, simplemente es no tener gastos que vayan core al negocio que ustedes están haciendo. Hola Lina, dice, ¿existen plantillas, borradores tipos, plantillas carta, venture deals de Common Fellow que podrían compartir? Sí, hay varias plantillas. Si quieren, hablo con Adri y se las pasamos. Lo que hay son plantillas y una vez más, ustedes no tienen que inventarse ni hacer esto desde ceros. Arranquen de lo construido y lo van perfilando en lo que ustedes tienen de la particularidad de su negocio o la startup que ustedes están haciendo. Súper, Juanpa, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o aportación? Mm, a mí me quedó una todavía. No te preocupes, dispárala. ¿Qué criterios deberíamos utilizar para decidir entre buscar financiación externa y optimizar internamente el flujo de caja para solventar operaciones o el crecimiento? ¿Cuál debería ser ese criterio? Ese criterio tiene que ir muy de la mano del core del negocio. Hay ciertos core de negocio que necesitan la financiación y que demandan de capital. Es decir, si su sueño es ser una fintech que financia a todas las madres de cabeza, sí, pues, las personas, las mujeres, pues, que están solas en un hogar, en toda Latinoamérica, les garantizo que van a tener que levantar capital y colocarlo porque parte de ustedes poder generar más ventas es aumentar ese flujo de caja y ese working capital dentro de su compañía. Si de repente y esto es súper trillado, pero es tan cierto. Si ustedes se pueden financiar de sus clientes, háganlo. No hay necesidad de salir a levantar capital de una forma innecesaria. El primer inversionista es su cliente, su primer cliente. Ya si ustedes dentro de su modelo de negocio quieren tener un inversor, déjenme decirles que el inversor no da la plata y se va. El inversor va a estar en una junta directiva, el inversor les va a pedir resultados. Si ustedes no están llegando a los resultados, les va a exigir el por qué no están llegando a los resultados. Y si ustedes tienen que dejar de dormir 18, o sea, no pueden dormir y tienen que trabajar 18 horas, 20 horas seguidas para poder lograrlo, el inversionista tengan por seguridad que se les va a exigir, porque es su dinero y él necesita que su dinero sea rentable y que el día de mañana logre sus 100x, 200x, 1000x, dependiendo de su tesis de inversión. Entonces, las decisiones de levantar o no levantar capital, pedir o no pedir un préstamo, va un poco el core del negocio que ustedes vayan a hacer. Si ustedes necesitan comer mercado de una forma abismal, claramente van a necesitar inversión, porque no, o si no, ustedes no van a crecer a la cantidad de presencia que necesita para que el negocio sea viable. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, es, imagínense Tostado con una sola tienda en el apogeo de Tostado. De repente no hubiese sido el boom que fue en su momento. Ellos tuvieron que iniciar una operación con 100, 200, 300 tiendas. Si lo que ustedes están haciendo demanda esa cantidad de capital,
por más que ustedes estructuren, optimicen el flujo de caja, no se paguen, mejor dicho, hagan el mínimo y así como entra la plata, se vaya en lo estrictamente necesario, no van a crecer y van a necesitar hacerlo. Entonces es un poco más de negocio eh, y pues siempre está muy bien visto optimizar esa caja y revisar si los gastos que ustedes están teniendo están fomentando ese crecimiento, están acompañando los objetivos de su startup. Entonces, Súper, Juanpa, muchas esa, gracias. esa decisión es importante. Yo Total. que digo, levantar capital no es muy positivo y es muchas veces necesario para escalar, pero también tiene un costo. No es el free meal, el free money, alguien Sí, que se levantó de su cama y quiere regalar plata y los ve a ustedes, les cayó bien y les transfiere a su cuenta bancaria. No, sí, sí, los sí. inversionistas buscan rentabilidades. Y esto a Y veces ya, es como no un sé hype, si ¿no? total, y pues hay mucho FOMO alrededor de levantar capital Sí. y ustedes vayan a eventos de personas, de otros founders y pues probablemente vayan a hablar y se sientan bien si ustedes dicen que levantaron 10 millones, 20 millones, 5 millones, 3 millones, pero hay un costo asociado a eso y no es free money. Bueno, yo creo que Dale. ya queda 2 minuticos. Última pregunta si alguien tiene y si no, yo creo que podemos dar por terminada Sí. la sesión. Que hay una que dice, si ya estamos en proceso de éxito, ¿cuál sería la métrica que no puede faltar? Si están en proceso de éxito, ¿cuál sería la métrica que no podría faltar? No se vuelve, o sea, lo que no puede suceder es que ustedes no tengan su data room organizado, no tengan sus KPIs bien organizaditos, bien estimados, bien proyectados. Y lo que no puede faltar en un proceso de éxito es falta de confianza en la información. ¿Por qué? Porque en un éxito no puede ser, ah, solo la rentabilidad, nada, solo las ventas. Pues principalmente en el exit, la métrica que más se va a hablar es de la valoración, porque a partir de la valoración y de lo que se esté negociando el deal, arranquen a descontar si no van encontrando ciertas cosas. Entonces, ¿cuál sería la métrica que no puede faltar? Depende del negocio. Es lo mismo una métrica de rotación de inventario en una startup de comida que una startup de software. No hay rotación de inventario en software. O de repente sí, si haces el hardware también, si eres una compañía de drones. Entonces depende también mucho de la particularidad del negocio, pero lo infaltable en un proceso de éxito es tener y hacer ejercicios previos de due diligence, tanto tributarios, corporativos, laborales, financieros, porque a medida que van pasando el proceso de etapas de la negociación de ese éxito, les garantizo que si ustedes, les voy a decir cualquier cosa, valoraron su startup en 10 millones y el deal inició en 10 millones, se van a sentar con un pool de abogados, espero que nos contraten a nosotros para poder apoyarlos en eso, pero arrancan los abogados, no encontramos esto está mal, el financiero no le gustó esto, y arrancan, ya no valen 10 ya no valen 9 ya valen 8 valen 7 valen 6 y ustedes de repente son 10 founders, entonces ustedes querían tener $1 millón en su cuenta bancaria y en realidad no lo van a tener. Entonces, en un proceso de éxito, lo más importante es prepararse, tener todas las métricas claras, porque no es solo una, y tener la información bien estructurada para cuando pase ese proceso de due diligence estar lo más sólidos posibles. Bueno, 7 de la noche, creo que Muchísimas eh, gracias. nada, Adri, con todo el gusto ya todos pueden ir a dormir o a iniciar a trabajar en su startup si están en su 9 to 5 con toda. Cafecito, ramen y pa'lante. Ay, gracias, Juanpa, de verdad, muchísimas gracias por la sesión. Realmente sé que has aportado muchísimo, muchísimo valor y seguiremos haciendo más sesiones con YouLegal, que bueno, nos están dando muy amablemente estas sesiones que creo que realmente traen bastante valor a toda la comunidad de makers.